Bueno, antes de meternos de lleno en lo que es la valoración de la frecuencia respiratoria, tenemos que preguntarnos qué es la frecuencia respiratoria, porque todas las acciones de enfermería tienen un fundamento científico, algo que nos respalda de por qué hacemos lo que hacemos. Si no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, si no sabemos por qué, en este caso, valoramos la frecuencia respiratoria, estaríamos actuando con empirismo, sin tener un respaldo científico detrás. Entonces, si queremos ser buenos profesionales de enfermería, tenemos que en todas nuestras acciones conocer los fundamentos científicos. Por eso la materia fundamentos para la práctica de enfermería, ¿no? ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es un ciclo respiratorio. Y cuando digo ciclo, y acá lo ven en esta imagen, algo que vuelve a repetirse todo el tiempo, cuando decimos ciclo, que es un ciclo, es porque es una serie de fases que van a suceder en un determinado orden y estas fases se repiten, todo el tiempo se van repitiendo. ¿Qué tipo de fases se repiten en este ciclo? De inspiración y expiración, ¿sí? Inspiración y expiración. Ingreso de aire desde la atmósfera y egreso de aire desde el organismo hasta la atmósfera, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? Durante un minuto. Este ciclo respiratorio sucede durante un minuto. Esta es la respuesta de por qué tenemos que valorar la frecuencia respiratoria durante un minuto y no menos. ¿Por qué este ciclo dura un minuto? Podríamos decir entonces que este ciclo respiratorio, este proceso de inspiración y expiración, es un mecanismo que el cuerpo utiliza para intercambiar gases. Intercambiar gases entre la atmósfera y la sangre. Y a su vez entre la sangre y las células. Todo esto que estuvimos haciendo, o sea, cuando nosotros vamos a tomar, entre comillas, la frecuencia respiratoria, en realidad lo que estamos haciendo es una valoración. Estamos valorando la frecuencia respiratoria. Hay que empezar a utilizar frases, utilizar palabras más científicas, un vocabulario más profesional. Ya no vamos a decir vamos a tomar la frecuencia respiratoria, sino que podríamos decir vamos a valorar la frecuencia respiratoria. ¿Y qué es esto de la valoración? Bueno, si nos basamos en el proceso de atención de enfermería, si no lo vieron, lo van a ver en unos días o más adelante. El proceso de atención de enfermería tiene 5 pasos, ¿sí? Este proceso, bueno, justamente por eso es un proceso, nos va a servir para organizarnos, organizar nuestras acciones de enfermería. Uno de esos pasos, el primer paso de este proceso es esto, la valoración. Valorar. ¿Qué hacemos cuando valoramos? Y piensen en qué haces cuando tomas la frecuencia respiratoria, cuando valorás la frecuencia respiratoria. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás recopilando información. Recopilás información sobre el estado del paciente. Bueno, ese es el primer paso del proceso de atención de enfermería. O sea que este paso de valoración es fundamental porque después los siguientes, los sucesivos pasos del proceso van a ser consecuencia de este. Si yo valoro mal, si yo no recopilo buena información, después mi diagnóstico de enfermería, que es el segundo paso del proceso, seguramente va a estar erróneo. No voy a poder planificar correctamente, que es el tercer paso. Mi ejecución, según lo que yo planifiqué, no va a ser adecuada. Y después la evaluación seguramente también va a ser errónea. Todo porque no valoré y no recopilé información correcta. Por eso es muy importante que valoremos las constantes vitales en forma adecuada. Cuando valoramos la respiración, la frecuencia respiratoria, también tenemos que valorar
el ciclo completo de ventilación, difusión y perfusión. ¿Qué son estas palabras? ¿A qué se refiere? Cuando valoramos la ventilación, lo que estamos valorando acá son los músculos respiratorios. ¿Por qué? Porque la ventilación, en la ventilación intervienen los músculos pulmonares. Para inspirar y para expirar interviene la acción de los músculos pulmonares. En la ventilación, al ser un movimiento donde ingresa y egresa aire, van a cambiar ¿qué? Los volúmenes del pulmón. ¿Qué quiere decir con volumen del pulmón? El volumen, ¿qué es? El espacio que queda en el pulmón. Entonces, si decimos que cuando inspiramos tenemos un volumen pulmonar, pero cuando expiramos tenemos otro volumen pulmonar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando ingresa aire, ¿qué pasa con los pulmones? Se llenan de aire. Entonces, ¿va a aumentar o disminuir el volumen, el espacio del pulmón? Va a aumentar, ¿sí? Porque los músculos se contraen y va a quedar más espacio en los pulmones. Ahora, cuando expiro y elimino el aire hacia el exterior, ¿el volumen del pulmón va a ser menor o va a ser mayor? Va a ser menor porque va a haber menos espacio en el pulmón, ¿sí? Queda menos espacio en la aspiración. Va a estar menos lleno de aire porque los músculos respiratorios se van a relajar. Entonces, cuando valoramos la ventilación, nos estamos refiriendo a valorar cómo es la acción de los músculos respiratorios, ¿sí? De ingreso y egreso de aire. Pero una vez que ingresa el aire desde la atmósfera hasta nuestros pulmones, ¿qué sucede después? Y bueno, es ahí cuando tenemos que valorar la difusión. ¿Y qué sería la difusión? En la difusión lo que hacemos es valorar el intercambio gaseoso. En la ventilación valoramos los movimientos de músculos pulmonares. Y en la difusión ya valoramos el intercambio de gases que se producen en el interior. ¿Sí? Es el movimiento de oxígeno y dióxido de carbono ¿entre qué? Entre los alvéolos y los glóbulos rojos. Acá es cuando el oxígeno es captado por los glóbulos rojos a través de los alvéolos. Acá tenemos los alvéolos, el saco completo alveolar, ¿sí? Y desde esta red capilar, el glóbulo rojo capta oxígeno. Glóbulo rojo o eritrocito, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, pregunta de examen, que siempre hacen esta pregunta, ¿dónde se realiza el intercambio gaseoso? ¿Y ustedes qué van a responder? En el alvéolo. Entonces ya pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Ingresó el oxígeno a los pulmones, el aire a los pulmones. Se produjo ya el intercambio gaseoso por difusión y el eritrocito glóbulo rojo captó oxígeno. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora el glóbulo rojo tiene que transportar ese oxígeno a través de los capilares por todo el torrente sanguíneo, ¿no? Bueno, es ahí donde se produce la última fase, que es la perfusión. Y la perfusión es justamente lo que te comenté recién. Es la distribución de los eritrocitos o glóbulos rojos desde y hacia los capilares pulmonares. Llegada de la sangre con eritrocitos cargados ya de oxígeno, ¿no? Entonces, ya conociendo todo esto, vas a escuchar, por ejemplo, el primero. El paciente está hiperventilando. ¿Qué querrá decir? Está hiper, ¿no? Algo que es demasiado, está aumentado, por eso es hiper. Ventilando. Ventilando debe estar relacionado con ¿qué? Con lo que vimos anteriormente. Ventilación, ¿no? Entonces, pensá un poquito a qué se podría llegar a referir cuando escuchás el paciente está hiperventilando. Bueno, querrá decir, tendrá que ver con los movimientos respiratorios, ¿no? El paciente respira muchas veces, tal vez, aumenta la frecuencia respiratoria
y con inspiraciones más profundas. Bueno, exacto. Cuando escuchas el paciente está hiperventilando, quiere decir que está respirando mucho, varias veces, y tal vez las respiraciones son aún más profundas. Eso es hiperventilación. Podés llegar a escuchar, el paciente está hipóxico. Cuando ves esta palabra hipo, ya no es totalmente lo opuesto a hiper, ¿sí? Hipo es que está bajo. ¿Bajo en qué? Óxico, oxígeno. Entonces acá te lo dice la palabra. Cuando te dicen el paciente está hipóxico, ¿a qué se referirá? A que el paciente tiene bajo el oxígeno en sangre. ¿Y dónde pudo haber una falla si tiene bajo el oxígeno en sangre? En la difusión, ¿no? En la difusión, porque te acordás que en la etapa de difusión, ¿qué pasaba? Había un intercambio gaseoso. El eritrocito se llenaba de oxígeno. Bueno, ¿ves cómo todo lo vamos relacionando? Y cuando el paciente está hipóxico, vemos un color característico en la punta de los dedos, en la punta de los dedos de los pies, de las manos e incluso en los labios también, un color azulado. Ese va a ser nuestro signo de que el paciente está hipóxico, ¿no? Además de que vamos a valorar obviamente la frecuencia respiratoria y la saturometría. Puedes llegar a escuchar también que el paciente tiene mala perfusión o está mal perfundido. ¿Qué querrá decir con esto? ¿Te acordás que era perfusión? ¿Sí? Mala perfusión. El paciente tiene un retraso del llenado capilar. Mala perfusión era la última fase, ¿no? Perfundir. Ya el glóbulo rojo lleno de oxígeno tenía que ser transportado por todo el torrente sanguíneo, ¿no? Y llevar oxígeno a todos lados. Bueno, cuando hay una mala perfusión, falla el sistema y generalmente se dice que tiene mal relleno capilar. ¿Y esto qué quiere decir? Acá hay una imagen. Estamos acá, bueno. Hay una técnica que es aplicar presión al lecho unguial hasta que se vuelva blanco. O sea, yo puedo apretar el lecho unguial, sería la punta de los dedos, se vuelve blanco y después tenemos que esperar a que la sangre regrese al tejido. Si esto se demora y tarda, quiere decir que está mal perfundido, que hay un retraso en el llenado capilar. O sea, la sangre no vuelve rápidamente al tejido capilar. ¿Sí? El relleno capilar es el tiempo en que tarda la sangre en regresar al tejido después de comprimirlo. Por eso se hace esta técnica. Generalmente el paciente va a tener extremidades muy frías, ¿sí? Porque está mal perfundido, hay mala perfusión de sangre. ¿Sí? Estas son algunas de las palabras que vas a ir incorporando a medida que vayas a las prácticas. Bueno, ahora sí, ¿no? ¿Cómo valoramos la frecuencia respiratoria? ¿Cómo es la técnica de enfermería? Lo primero que hacemos es lo que se hace siempre al principio en cualquier procedimiento, que es, bien, el lavado de manos, perfecto. Vamos a preparar nuestra bandeja, pero ¿qué necesitamos acá fundamentalmente? El reloj. ¿Por qué? Porque vamos a contar los ciclos respiratorios. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto había que contar? ¿Cuánto duraba un ciclo completo? 1 minuto. El tema es que el paciente no se tiene que dar cuenta que estamos valorando la frecuencia respiratoria, porque suele pasar que si se da cuenta empieza a respirar en forma irregular, se pone nervioso y bueno, no va a estar bien valorada. Entonces, para evitar que se dé cuenta, lo que podemos hacer es tomar su mano, llevarla al centro del tórax y comenzar tomándole la frecuencia cardíaca. Luego, cuando terminamos de tomarle la frecuencia cardíaca, podemos dejar la mano en la misma posición y sin decirle nada comenzar a valorarle la frecuencia respiratoria. ¿Y por qué le ponemos la mano en el centro del tórax? Porque yo quiero ver cómo es el movimiento torácico. Porque no solo voy a valorar cuántos ciclos por minuto hace el paciente, sino cómo es
es cómo son esos movimientos respiratorios, si son superficiales, si son profundos, si está utilizando músculos accesorios, si no, si el ciclo es regular, irregular, ¿sí? Todo tengo que evaluar. Generalmente van a ver que hay enfermeros que toman la frecuencia respiratoria, que valoran la frecuencia respiratoria en menos de un minuto, generalmente en medio minuto, y lo multiplican por 2.